¿Qué somos? ¿Qué somos? Es la gran pregunta. Si fuéramos dos cosas, vamos a dividirla así sencillo, la dividiríamos en materia y no materia o espíritu. Sería una sencilla división. Seríamos dos cosas. Y si fuéramos tres cosas, ¿cómo lo dividiríamos? Pues podríamos ser materia, espíritu y alma o mente. O cuatro cosas: materia, espíritu, alma, mente. Y así podemos empezar a jugar 5 cosas, 6, en fin, dividirnos en tantas como se quiera. Pues no se trata de decir tantas divisiones, sino cuál es la verdad. Por ejemplo, si dividiéramos al cuerpo en dos, podríamos tener dos partes casi iguales materialmente. No nos partiríamos por el ombligo, ¿verdad? Para hacernos una división en dos. Bueno, pasando por el ombligo sí, pero no de manera horizontal, sino de manera vertical. Nosotros nos podríamos cortar pasando la mitad de la nariz hacia abajo, todo. Tendríamos parte izquierda y parte derecha, tendríamos dos partes iguales. Dos ojos, dos brazos, media nariz, media boca, en fin. Nos dividiríamos. Sin embargo, ya por dentro ya no, porque unos órganos tocarían una parte y a otra. Entonces no somos dos partes exactamente iguales. Aunque simétricamente podríamos simular, como había dicho, más por dentro no, estaríamos muy diferentes. Entonces, ¿qué somos? No somos. Si tratáramos de dividir en 3 o 4 partes, pues más difícil. Si en 2 partes no logramos materialmente separar, dividir en más partes físicamente, se vuelve más difícil. Pero tenemos que hablar de un término, pues, más interesante. Algunos dicen que somos 2, otros dicen 3, otros 4, otros 5, otros 6, no sé. Según la filosofía, según el pensamiento, según el punto de vista, según el enfoque. Pero tenemos que buscar la verdad. Y resulta que la verdad nadie la tiene. Entonces ya se complicó la cosa. Si nadie la tiene, ¿a quién le vamos a hacer caso? Entonces sí, se vuelve definitivamente muy difícil la búsqueda de la verdad de cualquier concepto, de cualquier tema. ¿Sí? Y más en áreas como las que no se ven, en áreas no físicas. Si es difícil en lo físico, imagínense en lo no físico. Entonces tenemos que tener puntos, tenemos que tener referencias. Y para mí, la referencia más importante no es la ciencia, no es la Biblia, no es la religión, son cosas. La referencia más importante es Dios. Porque en la filosofía más sencilla, para muchos coincidirán conmigo y dirán, pues existe un Dios y ese Dios es el creador de todo. A lo mejor puede ser de diferentes religiones, pero ese principio de un Dios creador de todo cuanto existe es de una religión monoteísta, ¿no? Porque también recordamos que hay religiones politeístas, o sea, creen en muchos dioses. Conforme ha avanzado el tiempo, ha avanzado el conocimiento, la cultura, el hombre ha dejado muchos dioses y se ha dado cuenta de que, pues, desde la mitología griega, ¿no? Que el dios del amor, que el dios del trueno, que el dios del agua, y en la época de Jesucristo había mucho toda esa
esa filosofía politeísta por los griegos, por los romanos, que creían en muchos dioses, ¿sí? Jesucristo, cuando llega, es la religión judía, que es monoteísta, cree en un solo Dios y se maneja desde que Moisés, todo eso. Viene Jesús a confirmar o a reafirmar, pero después de Jesús han seguido ocurriendo filósofos, creadores de corrientes filosóficas nuevas, incluso nuevas religiones, nuevas formas de ver, nuevas formas de pensar, y la gente pues han ganado adeptos, ¿no? Las culturas, los pensamientos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los mormones, los musulmanes, los cristianos, los católicos, los budistas, los brahmanistas, en fin, podemos hablar de cientos de filosofías, corrientes y maneras de pensar para definir qué somos. Cada quien, según su filosofía, su estructura, buscará qué somos. Aquí una conclusión a la cual he llegado después de analizar pues muchas culturas, muchas religiones, muchos conceptos, que la persona que más me ha impactado, que más ha influenciado mi vida y a la que más le creo, se llama Jesucristo. Por todo lo que representa en el mundo, en la historia, en la humanidad, para mí Jesucristo es el modelo a seguir y es mi guía y es el único camino posible a la verdad, ¿sí? No hay otro. Es el único que se ha atrevido en toda la historia a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo sí le creo, yo sí creo en sus palabras. He cuestionado mucho todo, la verdad. He cuestionado las religiones, he cuestionado los pensamientos, las filosofías, y he llegado a la conclusión que no existe nada mejor, ni ha existido nada mejor que Jesucristo. Por algo representa el cambio de la historia de toda la humanidad. Por algo se cuenta los años a partir de él. 2020 por él. Entonces Jesucristo es para mí el punto de referencia. Es el punto a través del cual tenemos que movernos. Y Jesucristo contiene la información acerca de él, está contenida en el Nuevo Testamento. Así que mi punto de referencia realmente es la Biblia, el Nuevo Testamento. Considero que encierra las verdades más profundas y más interesantes de todo cuanto existe. Y sin embargo hay muchas formas de interpretar qué somos, tomando esa referencia. ¿Qué somos? Si nos vamos a ciertas culturas medievales, hace muchos años, o incluso en años hasta casi recientes, donde decía: eres pecador, somos pecadores, venimos cargados de mucho pecado, de mucha culpa, somos malos, somos esto. Yo no comparto eso. No es para mí correcto que se comparte ese tipo de filosofía, que somos malos, que somos esto. Pero bueno, sobre todo de una corriente católica, se maneja muchas veces esos conceptos de pecado, que somos malos, nacimos con pecados, en fin. Y hay otras corrientes al revés, que todos somos maravillosos, somos buenos. Yo creo que caer en esos extremos, ninguno de esos es conveniente, ¿verdad? Entonces, hay que buscar un equilibrio en todo. Hay que buscar, pues, razonarlo, pensarlo, pero sobre todo ser guiados. Ser guiados por quien se aproxime más a la verdad, sobre todo en temas tan desconocidos como son lo no físico, ¿verdad? Lo no material. Entonces, irnos con el maestro, con el maestro de maestros, el que ha venido a darnos la guía, la pauta, el camino. Y ese se llama Jesucristo. ¿Sí?
Y a través de lo escrito y de lo inspirado por los escritores del Nuevo Testamento, nos hablan de que Dios es trinitario. ¿Qué es trinitario? Es tres. Entonces, si Dios es trinitario, no sería raro que nosotros también fuésemos trinitarios. Entonces, en mi opinión, somos trinitarios también. Y esa Trinidad, que nos cuesta mucho trabajo entender, la Trinidad divina, tres en uno, es decir, Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Los tres es uno, los tres es Dios. Fíjense que me empieza a quedar más claro cuando lo aplico en mí, en las personas, que somos tres también. ¿Cómo que somos tres? Sí. Obsérvate, yo no soy mi cuerpo. Comentaba que yo me veía al espejo y decía, yo no soy eso, nada más. Yo soy más que eso. Eso que veo el espejo, ese reflejo, yo soy más que eso. Yo no soy nada más esa vasija, yo no soy eso que está viendo, yo soy algo más. Entonces, al pensar que soy más, digo, bueno, pues soy también espíritu. Ah, bueno, entonces soy cuerpo y también dentro de mi cuerpo está el espíritu. Y también tengo otra parte que le podemos llamar alma. Entonces, yo sí acepto que somos tres partes, no 4, no 5, no 10, no 2, no 1, somos tres. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y eso lo razono, o sea, racionalmente, pensando si Dios es trino, también a nosotros nos hizo trinitarios, tres partes en uno. Sí me puedo entender más, pero no me queda muy claro a lo mejor qué es el alma. Bueno, mis pensamientos, lo que yo pienso, es intangible, no es material. Un pensamiento existe, es real. Pero nadie ha visto un pensamiento. Nadie lo ha visto. Entonces, ¿por qué existen los pensamientos? Nadie duda que existen los pensamientos. ¿Por qué? Porque los sienten, porque los tienen. No los pueden explicar, nada más lo piensan. Entonces hay cosas así que se piensan, se tienen. No necesitan ni siquiera explicación. ¿Sí? Así sucede con Dios. El que lo siente no necesita explicación. El que no lo siente, aunque le digas 1000 explicaciones, no lo entiende. Necesita sentirlo, necesita experimentarlo. Muchas veces solo a través de la experiencia podemos aprender. Entonces, si tenemos pensamientos, esa parte podría ser mi alma, sentimientos, emociones. Según mi pensamiento, si empiezo a pensar cosas malas, me empiezo a enojar o me empiezo a alegrar si me acuerdo de cosas divertidas y pienso cosas así. O sea, mi alma tiene mucho que ver con lo que yo pienso, con mis pensamientos. Y entonces empiezan a mover mis sentimientos. ¿Sí? Se empiezan a mover muchas cosas a través de lo que yo pienso. Mi alma se mueve mucho en ese terreno. Entre más cultive mi alma, entre más me llene de cultura, pues como que adquiero mejores pensamientos, como que abro el panorama al conocer, al saber más. Por eso es tan hermoso aprender, estudiar, leer, filosofar, muy hermoso. Me encanta estudiar. Y las personas que estudian, que crecen, me encanta platicar con ellas porque me alimentan, me dan, les doy, crecemos, nos enriquecemos. El pensamiento se puede enriquecer, el conocimiento, el alma puede crecer en capacidades. El cuerpo lo puedo desarrollar, cuidar, hacer ejercicio, fortalecer, también lo puedo hacer crecer. Y si puedo hacer crecer el alma y si puedo hacer crecer el cuerpo, también puedo hacer crecer el espíritu.
El espíritu considero que es la parte más enana en mí, la menos desarrollada. Y en la mayoría, yo creo, de personas pasa lo mismo. El espíritu es lo menos desarrollado, lo menos crecido, lo menos buscado. Y resulta que ese es el área donde se mueven las cosas divinas, las cosas de Dios. Entonces, existen 3 niveles. El nivel físico, el nivel del cuerpo. Y después tenemos el nivel del alma, el nivel de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. Y existe un nivel superior, el nivel más alto, espiritual, en donde se mueven las cosas divinas, las cosas de Dios. Desde ese nivel es donde actuaba Jesucristo. Desde ese nivel Jesucristo dominó al cuerpo, a la materia, desde el nivel espiritual. Hizo sanaciones, curaciones, el pan, la vida, resucitar muertos. Desde el nivel espiritual, donde se mueve Dios, nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Tenemos espíritu, nos sirve para conectarnos con Dios. Esa es la parte más importante. Esa es la parte más interesante que tenemos, la más poderosa, pero la menos conocida, la menos usada. Si buscáramos más a Dios, si nos conectáramos más con Dios, esa parte se desarrolla. Entonces también la podemos desarrollar. ¿Cómo? Relacionándonos más con Dios, conectándonos más con Dios, buscando más a Dios. Lo empieza a volverse pequeño lo material. Se hace pequeño ante la grandiosidad de lo espiritual. No puedo decir de qué tamaño es lo espiritual, pero podría decir que es miles de veces superior al material. Entonces estamos formados de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Y esto lo confirma la Biblia? Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto.